Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, que el Eterno bendiga a todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos hoy a este siguiente estudio, continuación de los 613 mandamientos. Estamos aquí en la comunidad de nuestro hogar, compartiendo con ustedes los 613 mandamientos. Seguiremos este estudio hasta que concluyamos como lo habíamos prometido anteriormente. Después con esto empezaremos a estudiar siguiendo los parashats. Si el Eterno lo permite, probablemente sería después de Pesaj. Ya así empezaríamos entrando el año bíblico, no el año rabínico, el año bíblico. Entraríamos con los primeros parashats, empezando los estudios de la Torá, desde Génesis hasta el libro de Deuteronomio, todos los 5 libros de Moisés. Entonces, dicho esto, vamos a seguir a la continuación. Hoy estamos ya por la parte 12 de los 613 mandamientos. Y esta parte corresponde a propiedad y derechos de propiedad. Así se ha puesto el nombre del tema por parte de nuestros hermanos de casa de Judá. Cuando ellos enseñan y comparten los 613 mandamientos, lo hacen por tema en los mandamientos. Obviamente, ellos utilizan también los jajamins, que es la tradición o la Torah oral conocida. La Torah oral, cuando hay un mandamiento, se le explica lo que hay alrededor de ese mandamiento de la Torah. Hoy como tal, nosotros estamos leyendo solamente los mandamientos, lo que califica, lo que no califica, si el mandamiento es negativo o es positivo. Voy a dar un ejemplo para los nuevecitos que están escuchando hoy en día, y de hecho los invito a que sigan viendo los demás videos que están en esta plataforma de Facebook, desde el estudio número 1 hasta el estudio presente que se dará hoy en este día. El mandamiento positivo es cuando la Torah menciona y dice: no harás tal mandamiento, no matarás. Ese es un mandamiento que se pone como mandamiento negativo, porque la Torah te está diciendo no hagas tal cosa. Y el mandamiento positivo nos dice: guardarás el día de reposo. Es un mandamiento que está aprobado, dice sí, es un mandamiento positivo, guardarás el día de reposo. Cuando nosotros explicamos y decimos el mandamiento no es aplicable en la dispersión ni al Israel en sí, porque no está viviendo conforme a la teocracia. La teocracia es cuando el pueblo vive conforme a los mandamientos del Todopoderoso. O sea, que no se deja llevar por leyes democráticas de acuerdo al gobierno de estos tiempos, sino que se dirige a lo que se dirigían los jueces que pertenecen al parashá hoy de este día, con las leyes del Todopoderoso, no consultando las leyes democráticas, sino consultando la Torá para poder llevar así un juicio en contra del acusante que se ha acusado por cualquier pecado que tenga o cualquier que haya sido la situación. Explicado ya esto, vamos a hacer las oraciones para comenzar el estudio de este día. Como siempre, nosotros empezamos con el Padre Nuestro, para que así nosotros emitemos a nuestro Mesías y emitemos nosotros entendamos todo lo que se dice en esta oración y nuestra conciencia se nos despierte y entendamos de que hay que ponernos a cuentas con el Todopoderoso, que hay que entender que para que nosotros seamos perdonados delante del Todopoderoso, también entendamos que tenemos que perdonar a nuestro prójimo. Y así podemos presentarnos a dar nuestra ofrenda, que es nuestra oración, y a dar las gracias al Eterno, bendito sea su nombre. Así que oramos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Venga a nosotros tu reino,
y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, y no nos permitas caer en tentación, mas líbranos y guárdanos de todo mal, porque tuyo es el reino, la gloria y el imperio por toda una eternidad. Amén. Amén. Ahora nosotros daremos las bendiciones. ¿Qué cosa es las bendiciones? Las bendiciones son, al bendecir al Todopoderoso, lo que nosotros le decimos y le damos gracias porque Él ha sido bueno con nosotros, nos ha dado la Torá, nos ha dado la vida y nos ha dado la salvación a través de su amado Hijo, del sacrificio que hizo por nosotros en la cruz, lo que se conoce como la cruz del Calvario. En tal caso sería el cerro del Gólgota. Así que las oraciones van así. Va en hebreo, nos dice así: Baruch atah hameborach leolam vaed. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre y por toda una eternidad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amin venatan lenu et toratot. Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Esto quiere decir: bendito eres tú, Adonai, Eloha, nuestro Rey del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Bendito eres tú, Adonai, Eloha, nuestro Rey del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Bendito es el Todopoderoso, que nos ha dado la vida y nos ha dado la instrucción para poder vivir una vida justa, una vida buena. Yeshua, cuando él hablaba con los apóstoles, él les decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. También nos recordaba que el mundo tiene una puerta estrecha, grande, que la mayoría de las personas tristemente pues les gusta, porque allí no hay corrección, allí no hay reprensión, y allí todo es bienvenido y síganme los buenos, como dijo Chespirito. Pero en lo contrario, la puerta que ofrece la vida eterna, allí tenemos que mostrar y caminar por ella, andando diferente a la humanidad que rechaza al Todopoderoso y a su amado Hijo Yeshua, nuestro Mesías. Por eso dice: pocos son los que la encuentran. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta caminar una vida diferente a lo que ofrece el mundo. Y tristemente eso lleva a la perdición eterna. Así que, dicho estas cosas, empezaremos. Hoy en este tema es el tema 18, propiedad y derechos de propiedad. Y nos dice el relato: no vender un campo en la tierra de Israel a perpetuidad. Levítico 25:23. Este es un mandamiento negativo aplicable solamente en Israel, porque está hablando de la tierra de Israel. Y el libro de Levítico, que también se dice en hebreo Vaikra, es: y la tierra no se venderá en perpetuidad, porque la tierra es mía, pues ustedes, peregrinos y extranjeros, son para contigo. Vea que aún los israelitas, cuando entraron a la tierra prometida, porque vamos a entender que esa tierra primeramente era de los cananitas, pero ¿quién es el dueño de todo el mundo? Es el Todopoderoso. Así que los cananitas se tuvo que esperar hasta que se llegara el colmo de sus maldades para que fueran expulsados de ahí. O sea, para que se tomara esa tierra. Toda persona de igual manera llega al colmo de sus maldades y el Eterno tiene que, pues ahora sí, sacarlo de este mundo por su maldad, por su injusticia y por su iniquidad. Asimismo, el Eterno, siendo justo, hizo esperar al pueblo de Israel 40 años en el desierto hasta que se completara, hasta que, como dice el dicho, el vaso derramara el agua, hasta que se derramara por encima y cayera. Entonces vendría el juicio para los cananitas. Y les recuerda el Eterno, y asimismo nos recuerda a nosotros donde quiera que estemos: nosotros solamente somos peregrinos y extranjeros, porque todo pertenece al Todopoderoso, y esa tierra allí
antes de que la tomara el pueblo de Israel, era de los cananeos, pero pertenece al Todopoderoso, que es el Rey del universo. Número 2. No cambiar el carácter de la tierra abierta, o sea, alrededor de las ciudades, de los levitas o de sus campos. No venderlos a perpetuidad, sino que puede ser redimido en cualquier tiempo. Y de hecho, por eso se han hecho los mandamientos que después de 7 años hay un reseteo, hay un nuevo comienzo, el año Shemitah. Levítico 25:34, esto es aplicable solamente en Israel, es un mandamiento negativo, mas la tierra de alrededor de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Número 3, que las casas que se vendan dentro de una ciudad amurallada puedan ser redimidas dentro de un año. Levítico 25:29, mandamiento afirmativo aplicable solamente en Israel. Levítico 25:29. Y el varón que vende casa de morada en ciudad cercana tendrá facultad de rescatarla hasta acabarse el año de su venta. Un año será el término, solamente por un año. ¿Qué nos dice el comentarista? Que las casas que se vendan dentro de una ciudad amurallada puedan ser redimidas dentro de un año. Dentro de un año se podían ser rescatadas. Número 4. No remover colindancias, o sea, puntos de propiedad. Deuteronomio 19:14, mandamiento aplicable. No remover, mandamiento negativo. Deuteronomio 19:14 nos dice: no reducirás el territorio de tu prójimo, el cual señalarán los antiguos en tu heredad. Lo que posea en tu tierra que el Eterno, tu poderoso, te da para que la poseas. ¿Qué es lo que pasa mayoritariamente en este caso? En estas cuestiones, veamos que este mandamiento aquí no se puso solamente en Israel. No dice aplicable solamente en Israel, sino que es aplicable para todo el mundo. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones las personas, cuando ponen sus parcelas, cuando ponen la cerca, de repente como que la persona, cada vez que le toca renovar esa cerca, como que se mece para un lado y se mece más, y cada año va robando poquita tierra y va robando poquita tierra del prójimo, del hermano, del vecino, de la siguiente parcela que está hacia un lado. ¿Qué nos dice el mandamiento? Tú tienes que respetar a donde estaba esa cerca desde el principio. Y no te hagas de los borrachitos y te vayas para un lado robando la tierra de tu prójimo. Porque esto sería que estarás codiciando lo que es de tu prójimo, estarías robando, estarías burlándote de los derechos puestos en un principio cuando se hizo estos territorios, cuando se midieron y se cercaron, poniendo cada uno su cerca en su respectivo lugar. Y ahora la persona, por la ambición, cuando cada vez que se va el reseteo de la cerca, se va acercando para el lado hasta que está robando más tierra y más tierra todo el tiempo. Pero ¿qué te dice el mandamiento a ti que crees en las leyes divinas, en las leyes del Todopoderoso, tú que crees en la Torá? Te está diciendo claramente de que tienes que respetar el territorio de tu prójimo. No reducirás el territorio de tu prójimo, el cual señalaron los antiguos en tu heredad. Lo que posea en la tierra de Adonai, tu poderoso, todo te da para que la poseas. Obviamente aquí está hablando de la tierra de Israel. Estos mandamientos se dieron para que se respetase. Pero también pueden ser aplicables en la dispersión, porque pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Y dirás tú, no, pero este lo tuvieron porque lo compraron mis padres. Pero ¿qué dice Yeshua? ¿Qué le dijo Yeshua cuando iba a ser juzgado? Nada tienes que no te sea dado de lo alto. Así que hay que entender esas cosas. Nosotros que creemos en Yeshua, nuestro Mesías, en el Abacados, bendito sea su nombre, vamos a entender de que todo lo que se nos dio no es porque nosotros seamos los meros y los hayamos ganado porque lo merecemos, sino por la misericordia del Todopoderoso, que ha permitido que nosotros lo que tengamos, lo tuvimos a través de su misericordia. Número 5. No jurar falsamente en negación de los derechos de propiedad. Levítico 19:11. Este mandamiento es aplicable.
Levítico 19:11, no hurtarán y no engañarán, ni mentirá ninguno a su prójimo. En el contexto de este versículo lo estamos poniendo en los derechos de territorios. En este estamos poniendo el contexto de Levítico 19:11. Este mandamiento también muchas veces hallamos la similitud en otro mandamiento que dice que no podemos engañar a nuestro prójimo. Y eso es en todo lo que se refiere a tomar a nuestro hermano por tonto o burlarse de él. Número 6. No negar falsamente los derechos de propiedad de otro. Levítico 19:11. Va reincluido al mismo anterior versículo. Número 7. Nunca establecerse en la tierra de Egipto. Deuteronomio 17:16. Aplicable solo en Israel. Deuteronomio 19:16. Pero que no se aumente caballos ni haga volver el pueblo de Egipto para acrecentar caballos. Porque Adonai les ha dicho, no procurarán volver más por este camino. ¿Cuál es el gran problema que ha habido desde los tiempos antiguos? Y más que nada, un hecho bien conocido que les voy a mencionar, lo tenemos en la Carta de los Reyes, en el libro de los Reyes, en el Tanaj. Lo tenemos en los Reyes cuando se nombra a Salomón como rey. ¿Cuál fue uno de los pecados o una de las transgresiones que él cometió? Conseguir caballos de Egipto. Conseguir caballos de Egipto, cuando la Torá menciona, y más que nada a un rey, que debe ser el ejemplo, es no regresar a los caminos de donde saliste. Pero aquí vemos nosotros que cuando leemos la carta a los reyes, que él consiguió no solamente caballos, más cosas de otros países. Y mayoritariamente pues Egipto era un país grande, que tenía muchas riquezas, un país que siempre fue conocido desde las antigüedades. Y se trajeron caballos de ese lugar. La Torá menciona que no se puede hacer tal cosa. En Deuteronomio 17:16 de Barim. Número 8. No robar propiedad personal. Levítico 19:11. No hurtarán. Aquí en este versículo, ¿por qué se menciona 3 veces? Porque encontramos 3 mandamientos. Tenemos el no hurtarán. Este es un mandamiento. De igual manera está escrito en los 10 mandamientos. Tenemos otro, y es importante entender, separar las comillas en la conversación que tenemos cuando estamos leyendo. Por eso la Torá no se puede leer como un periódico. Captar lo malo, las noticias y lo demás desecharse. No, sino que se tiene que leer detenidamente. Aquí, por ejemplo, usted dirá, pero ya diste todos los tres mandamientos en un solo versículo. Bueno, pues es que están escritos ahí. No hurtarán, ese es un mandamiento. No robar. No engañar. Engañar aplica más cosas. Engañar es mentira. Engañar a decirle, mira, te voy a regalar esto y después no le das nada. Eso no es robar. No, estás engañando a tu prójimo. Así que este es el siguiente mandamiento. Después, más adelantito, después de la comida, vemos que no mentirán. Aquí tenemos otro mandamiento, no mentirán. Y luego dice, ninguno a su prójimo, otro mandamiento más. 4 mandamientos. Así que leerlo detenidamente entendemos el mensaje que hay en cada versículo. Número 9. Restituir lo que uno ha tomado por robo. Restituir lo que uno ha tomado por robo. Levítico 25:23. Aplicable, este mandamiento es aplicable. Levítico 6:4. Lo vamos a encontrar en 2 diferentes lugares. Entonces será que, puesto que habrá pecado y ofendido, restituirá aquello que robó. Hasta aquí termina el mandamiento, por decir así. Sigue diciendo el versículo. Y por el daño de la calumnia o del depósito que se le encomendó o lo perdido que halló. Recuerde, el comentario es restituir lo que uno ha tomado por robo. ¿Ok? ¿Qué cosa tiene que hacer? Lo que robó se tiene que restituir. Se tiene que regresar, dar o pagar. En caso de los mandamientos anteriores, hemos explicado ya de que el ladrón que se encontró, como decir así el dicho, las manos en la masa,
tiene que pagar el doble de lo que él robó, porque se encontró en el mero acto. Número 10. Devolver una pertenencia perdida. Deuteronomio 22.1, aplicable en todo el mundo. Deuteronomio 22.1, no verás al buey de tu hermano o su cordero perdidos y te retirarás de ellos. Precisamente los devolverás a tu hermano. ¿Cómo va a ser eso? Lo devolverás a tu hermano. Si tú miras que a alguien se le perdió un animal, especialmente si tú tienes animales y esa vaca o ese becerra o ese novillo se fue con tus vacas, no te hagas de la vista gorda y digas, pues me lo voy a llevar a cabo, ya se vino. No. Sino que tú entiendes de que ese es de tu hermano, hay que regresarlo para atrás, avisar, mira, una de tus animales se vino con los míos, ve para que los traigas, o aquí te traigo este animal que se revolvió con mis ganados y me los traje juntamente con los míos. Número 11. No pretender que no ha visto una pertenencia perdida, y esto va al mismo casi significado del otro, con el fin de evadir la obligación de devolverla. Deuteronomio 22.3 dice, y así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa perdida de tu hermano, que se le perdió y tú lo halles, no podrás desentarse de ello, no hacerte la vista gorda. O sea, a tu hermano se le pertenía una pertenencia, por ejemplo, se le perdió la cartera. Tú la encontraste y sabes que es de tu hermano, más que nada que tiene allí sus identificaciones. No hagas y digas, me lo voy a dejar o no lo voy a entregar porque trae dinero y yo lo necesito, me lo voy a dejar y voy a desaparecer la cartera. ¿Qué nos dice la Torá? Regresarás lo que es de tu hermano a tu hermano. No te quedarás con ello. ¿Por qué? Porque es un pecado. Sabes de quién es y sabes quién la perdió. Tienes que regresarlo para atrás mientras aparezca el dueño. Si investigas si es el dueño haciendo preguntas, vamos a decir que sea otra cosa, haciendo preguntas físicas de lo que se perdió, y si exactamente es de tu hermano, pues tiene que darte las descripciones exactas, regresa para atrás. Y más que nada sabiendo que pertenece esa prenda a aquel que lo perdió. 19. Entramos a las siguientes leyes. 19. Este ya sería la parte 19. Y empezaremos otra vez el mandamiento 1, 2, 3 de este tema. Leyes criminales. Parte 19. Leyes criminales. Dice, no matar a una persona inocente. Acuérdese que esto estamos, vuelvo a repetir, esto es ya como entrando a la parashá 19, 20. La parashá que se ha leído hoy en este día de Mishpatim está en el parashá 20, que se trata de los juicios, se trata de los jueces de Israel, se trata de entender y respetar los juicios de los jueces que el Eterno ha permitido que se pongan, que se obedezca a la corrección que te da tu pastor, tu rabino o tu moré o roe en tu congregación. Si se está tratando de que te discipline, o sea, se está tratando de que tú tomes las cosas en serio. No es en sí que te voy a poner en disciplina por esto, no. Sino hay que entender de que en las cosas del Señor, pues uno tiene que dar ejemplo. Y si uno da el mal ejemplo, siendo un creyente en el Todopoderoso, pues entre los impíos te tomarán como un relajo. Entonces, por eso, para que la persona entienda de que tiene que tomar las cosas en serio, se pone una cierta disciplina. De igual manera, anteriormente tú no guardabas el Shabbat como tiene que ser, pues había un castigo. La persona que mataba a otro porque sí, pues también tenía que pagar con la misma moneda. Así que este tema es de leyes criminales. Y dice el primer relato, no matar a una persona inocente. Lo encontramos en Éxodo 20:13 y también lo encontramos en los 10 mandamientos, que es el mandamiento, me parece que es el número 6. Aplicable estos mandamientos en sí, no matar a una persona inocente, lo han puesto en mis estudios aplicables solo en Israel. Pero nosotros vamos a entender que estos mandamientos aducían
a otros mandamientos que se tenían que llevar a cabo. Por ejemplo, si la persona hacía las leyes, un juez tenían que tener como un acuerdo entre todos, investigar el caso a perpetuidad, exhaustivamente. ¿Para qué? Para que hubiera el culpable fuera castigado después de una gran investigación. No como el caso de Yeshua, de que porque dijeron mátenlo, porque dijeron no lo queremos, él es un falso Mesías, él no es el Ben Elohim, él no es el Ben David, pues mátenlo. ¿Por qué? Porque él se está creyendo como si fuera el mismo Dios, mátenlo. Eso no es investigar el caso exhaustivamente. Exhaustivamente es investigarlo teniendo días de investigación, trayendo testigos, separando testigos para ver si coinciden en su relato. Entonces, también aplica por el otro lado a la persona que por gusto pues tiene ya una adicción o un relajo en no respetar la vida del ser humano y matan a otro solamente por gusto y gana. No matar a una persona inocente, eso tiene que ser aplicable en todo el mundo. No solamente en Israel, sino que en todo el mundo. Tiene que ser aplicable. En este caso, pues cuando se pusieron estos mandamientos juntos, lo pusieron aplicable solamente en Israel. Pero tomando en cuenta nosotros esto, ya creyentes en Yeshua, es aplicable en todo el mundo. En ningún lugar se requiere que se mate a una persona nada más por gusto y gana. En ningún lugar. Sabiendo que lo más importante para el Todopoderoso es la vida del ser humano. Y también para nosotros, que la persona viva, no que desaparezca de este mundo. Vamos a entender nosotros que cuando se trata de un ser humano, estamos matando todo el mundo. Estamos matando a todo el mundo, matando a un ser humano. ¿Por qué? Porque ya mataste a un ser humano que estaba en este mundo y que veía a este mundo como lo veo yo. Así que al matar a esa persona lo has privado de hijos, lo has privado de personas que a lo mejor de él saldrían buenos predicadores, buenos maestros de Torah, saldrían buenos presidentes, buenos jueces, cualquier cosa has privado a este hombre de traer ese fruto a esta tierra. Por eso no matarás a una persona inocente, no matarás. Ahora que el culpable, pues en la misma Torah se ha dicho que el culpable, pues tiene que llegar a la pena capital, de acuerdo a la teocracia en las leyes de la Torah. Número 2. No secuestrar a ninguna persona de Israel. En este caso, a todo el mundo es aplicable de no secuestrar a cualquier persona nada más por nomás. Y aunque hubiera razón, nosotros no somos el Todopoderoso. Nosotros no tenemos la potestad de quitarle la libertad a una persona. Por eso el Eterno los hizo con libre albedrío. Y el secuestro es privar a una persona de su libertad. Dice el versículo Levítico 19:11. Otra explicación que se da de acuerdo a los Jajamins es que según el Talmud, este verso se refiere a robar a una persona, a diferencia de Levítico 19:11. O sea, a robarse a una persona y correr con ella, llevártela como si fuera tu propiedad. Y esto pues en cierta forma va también en un tipo de secuestro o de robar, de hurtar y de privar a la persona de estar con su familia o de estar en sus propios bienes. Y está en Éxodo 20:15. No hurtarás, no robarás. Ahora, quiero explicar de que en los mandamientos muchas veces vamos a encontrar el mismo mandamiento en diferentes partes de la Escritura. Pero, queridos hermanos, todo tiene que ver con el contexto que se está dando, o sea, el relato que está dando antes de que hayamos llegado al mandamiento de no hacer o hacer. Tiene que ver con el contexto. Así, nosotros podemos entender por qué se escribe y por qué se repite muchas veces en un mismo propio libro. Quiere decir entonces de que va de acuerdo al contexto que se está leyendo en la parte bíblica. Número 3. No robar por medio de violencia. Levítico 19:13. Aplicable. Levítico 19:13 dice:
No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. Hasta aquí cubre este mandamiento, porque después tenemos, después del puntillo, tenemos más mandamientos que va al defraude. Y esto lo hemos explicado anteriormente a los trabajadores, a los empleadores, de que no puedes tú defraudar o robar a una persona o hacerlo esperar en sus pagos de salario diario. Esto lo encontramos nosotros en Levítico 19:13, el mismo versículo. Dos mandamientos en un solo versículo. Y esa es la parte 4. Número 5. No desea lo que le pertenece a otro. ¿Qué cosa quiere decir esto? Materiales, riquezas, todo lo que la persona tiene nunca se tiene que codiciar. Esto está en los mandamientos, 10 mandamientos. Se tiene que respetar todo lo que tiene la persona. En este caso, número 5 dice, no desea lo que pertenece a otro. Éxodo 20:14 dice, aplicable. Éxodo 20:17. No codiciarás la cosa de tu prójimo, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Número 6. No desea lo que se le pertenece a otra persona. Deuteronomio 5:21. Nos está viendo, si nosotros vemos detenidamente, que en Éxodo 20:17 y en Deuteronomio 5:21 vemos que se está refiriendo a las mismas cosas. Pero Deuteronomio, antes de leer los mandamientos, va a un contexto. Después llegamos anteriormente a Éxodo 20:17. Muchas de las ocasiones en la Reina Valera viene en el Éxodo 20:14 o 20:17. Y vamos a repasarlo para dar detenidamente un versículo exacto. Ya explicaba yo anteriormente que la Torá no coincide con la Reina Valera. En los versículos nos dice una cosa en uno y otras en otra. Por eso yo repito los versículos así para que entendamos y nos vayamos. Y nos vaya a decir, pero lo que tú estás leyendo en la Torá no nos dice lo mismo en la Reina Valera. Es porque los versículos son diferentes, puestos en diferente lugar. No están en el mismo lugar. Vamos a ver qué nos dice Éxodo 20:14. En Éxodo 20:14 nos está hablando acerca del adulterio, que no tiene que ver nada con Deuteronomio 5:21. Con Éxodo 20:17. Ahora vamos a ver qué nos dice Éxodo 20:17. Éxodo 20:17 nos está hablando acerca del mandamiento que estamos leyendo hoy en este día. Entonces se nos pone dos versículos, Éxodo 20:14, que aparece en una escritura y en la otra escritura aparece en Éxodo 20, versículo 17. Por eso he dado las dos citas. De igual manera, si nosotros nos vamos a Deuteronomio 5:18, vamos a Deuteronomio 5:18, y si nosotros leemos en el 5:18, vemos que nos está hablando acerca del adulterio también. Pero si nosotros nos vamos a Deuteronomio 5:21, nos está hablando acerca del mismo mandamiento que hemos leído ya en Éxodo 20:17. Esto lo estamos explicando porque otra vez en unas Torás no coincide lo que dice la Reina Valera 1960. Así que tenemos que anotar las dos citas y tenemos que rebuscar en caso de que no nos coincida. Porque yo a veces doy una cita y nos dice y no está ahí en esa cita. Entonces tenemos que buscar en la segunda cita que yo les he dado a ustedes. Número 7. Nos está diciendo a nosotros lo que se le ha dado a Israel en el mandamiento. Llevar los mandamientos dentro de su mente, enfrente, como lo que los rabinos usan, los tefilims, que usan enfrente. Y esto es para no pervertirse con las cosas que tenían enfrente. El contexto de este mandamiento es que había mucha idolatría, mucha adoración pagana, muchos dioses paganos. Entonces, el mandamiento que se da a los israelitas y aún a nosotros, porque cualquier persona puede caer en idolatría. Se puede caer en pensamientos que van en contra de la voluntad del Todopoderoso.
nos dice el relato que han puesto los rabinos de no entregarse a pensamientos y vistas perversas. En número 15, versículo 39 y en número 15, 39, dice, y le servirá de fleco. Esto está hablando ya de los tzitzits. Ok, pero tengo que leer el versículo para leer el mandamiento exacto. Ya después entraremos en esto, cuando de hecho ya hemos leído las señales que debe llevar el ser humano. Ya hemos explicado de lo que significa el tzitzit muchas veces. Para que cuando lo vean se acuerden de todos los mandamientos de Hashem para ponerlos por obra. Y luego nos está diciendo, y no mirarán en pos de su corazón y de sus ojos en pos de los cuales fornican. Todo esto que nos está mencionando aquí, vamos a entender que la Torá, de igual manera el Brit Hadashah es el Nuevo Testamento. Cuando habla de fornicación en las iglesias, está hablando de una fornicación espiritual de idolatría pagana. Cuando se habla acerca de Jezabel, está hablando que ella inducía, o el espíritu de ella, no era ella como tal, el espíritu inducía a los congregantes de esa iglesia a pervertirse, llevando a cabo adoración pagana también a ídolos, a dioses paganos, e incluso participar en lo que ellos hacían. Por eso es reprendido cuando se llega en el libro de Revelaciones. La iglesia que corresponde es corregida, o sea, se le da una reprensión para que entienda de que tiene que arrepentirse, y también le dice en dónde está fallando, en qué parte está fallando, que no está caminando correctamente. Así que mayoritariamente en la escritura, cuando se trata de una fornicación, se trata de idolatría, de adoración a dioses paganos. Eso es en sí mayoritariamente cuando se habla de fornicación. Cuando el Eterno reprende a Israel y a Judá y les da nombres de mujer, les dice, tú viste que Israel se fue, y tú también, Judá, en vez de meditar en ello, también te fuiste a fornicar bajo árboles frondosos. ¿A qué se está refiriendo? También tú te fuiste a adorar dioses paganos bajo árboles frondosos o en lugares altos. Y a eso se está refiriendo cuando habla de fornicación, una fornicación espiritual. ¿Por qué? Porque aquel en quien tú has puesto tu confianza al principio, si es que la pusiste, aquel que dijo que había sido como un marido para Israel, lo has cambiado por ahora ser de otro. O sea, estás yéndote a fornicar con otro. ¿Cómo? Has entrado en fornicación. Acuérdate, cuando tú estás casado con tu esposo, no es fornicación ni es nada de eso. Pero al momento que te sales de allí y brincas a otro lugar, es una fornicación. Pero en este caso se está hablando de fornicación espiritual. Entonces, ¿qué dice él? Ponte los mandamientos enfrente. Entonces los hermanos de casa de Judá han optado por usar el tefilim en la frente. Pero, como explicábamos hace rato en el Parashat, la letra de la Torah tiene su lado espiritual. Y el lado espiritual se lleva dentro del ser humano, en la mente y en el corazón, para que entienda y capte el mensaje del mandamiento. Porque yo puedo llevar el tefilim en la frente y ir a adorar a otro Dios, eso no me va a parar de cometer tal cosa. Sino lo que me va a parar es llevar dentro de mi mente, espiritualmente, en mi espíritu, en mi ser, entender que el mandamiento es no ver en pos de otros dioses, de no hacerlo. Parte número 20. Castigo y restitución. Número 1. Que la corte pase sentencia de muerte por decapitación con espada. Éxodo 21:20. Aquí está hablando de la forma que tiene que ser llevar el caso. De qué forma se tiene que ejecutar. Levítico 26:25, afirmativo aplicable solo en Israel. También está en Éxodo 21:20. Y también veremos otra conexión en Levítico 20:25. Nos dice Éxodo 21:20.
Aquí en este caso se ponen dos citas bíblicas para que se entienda el contexto de cómo se debe llevar el mandato. Y si alguno hiere a su siervo o a su sierva con un palo y muere bajo su mano, será castigado. ¿Ok? Aquí está la continuación del otro. Entonces dice, y traeré sobre ustedes espada vengadora en vindicación del pacto. Así que la corte pasa sentencia de muerte por decapitación con espada. Mayoritariamente antes se llevaba como por juicio matar a los seres humanos por decapitación. Así como en mayoritariamente las ocasiones siempre fue por apedreado. Que fueron apedreados muchos de los que violaban las leyes divinas. Que la corte pasa sentencia de muerte por estrangulamiento. Aquí tenemos otra parte. Obviamente siempre de acuerdo al contexto del mandato. Ya leímos dos versículos. Versículos que uno da el contexto de cómo va a pasar lo otro. O sea, da la instrucción de cómo va a pasar el otro. Si alguno hiere a su siervo o a su sierva con un palo y muere bajo su mano, será castigado. ¿Cómo será castigado? Entonces hemos leído el Levítico 25. Que la corte pasa sentencia de muerte por estrangulamiento. ¿Cómo explicamos esto? Vamos a ver qué nos dice la Torá. Esto fue afirmativo y aplicable solo en Israel. Levítico 20:10. Y el hombre que adultere con la mujer de otro, el que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, indefectiblemente se hará morir al adúltero y a la adúltera. Ahora, aquí en este versículo, muchas de las personas que no creen en guardar la Torá, cuando Yeshua vino a este mundo, dice, mira, pero si el mandamiento de Moisés dice que tiene que morir, entonces el Hijo de Dios, o sea, el Yeshua, Jesús, dice, ni él mismo respetó la Torá porque él no hizo lo que dijo en este mandamiento. Para que nosotros llevemos un veredicto en este mandamiento y le agreguemos cosas a la Biblia antes de traer una conclusión, tenemos que entender todo el proceso que se tenía que hacer para poder apedrear a una persona por adulterio. Yo he prometido dar es un pequeñito estudio acerca de este caso. No lo voy a dar hoy, lo voy a reservar para cortos mensajes que daré y explicar el proceso que tenía que verse llevado en esta cuestión, en este caso. Explicaré todo el proceso para que veamos las cosas con la perspectiva de la Torá. Veamos las cosas por qué el Mesías no pudo aventar un juicio en contra de esta mujer. Y también quiero adelantar, si el Mesías aventaría casos sobre esta mujer, validaría la credulidad de él ser el Mesías. Porque lo que se escribe en la Torá y en los profetas acerca del Mesías, el rol del Mesías era diferente a lo que nosotros entendimos o entendíamos en un tiempo acerca de él. Es diferente el rol que él vino a hacer. Si nosotros leemos el libro de Juan al principio o en sí todo el libro, vamos a entender cuál fue el propósito del Mesías venir a este mundo. Si él hubiese mandado a apedrear a esta mujer, rápidamente se hubiera invalidado como nuestro Mesías. Pero esto no podemos entenderlo si no entendemos el proceso que hay antes de traer este juicio, que después lo explicaremos. Seguimos adelante con los mandamientos. Dice que la corte pase por sentencia de muerte por quema de fuego. Levítico 20:14, afirmativo aplicable solamente en Israel. Y el que tome por una mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán en fuego a él y a ellas para que no haya vileza entre ustedes. En otras versiones yo he leído que aquí no está hablando de perversión o inmoralidad o ensuciar la tierra, de acuerdo a las traducciones de diferentes Biblias que le dicen en diferentes formas, en diferentes traducción. Han puesto explicaciones que no está mal porque se entiende el mensaje que hay al momento de que se va a aventar el juzgamiento o al momento que se va a poner el mandato en la obediencia del mandamiento o el significado en la explicación que da la escritura. ¿Por qué no puede hacerse tal cosa? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Bueno,
Él mismo lo explica ahí, por traer vileza, por traer suciedad, por traer impureza. Y también él mismo nos dice, porque la tierra del Todopoderoso no puede ser, llevarse a suciedad. No puede ser una tierra como los demás gentiles, como los demás lugares paganos. No, sino que tiene que ser una tierra limpia, una nación santa. Por eso se ha escogido a Israel para que se lleven las cosas diferentes a otras naciones o a otros lugares. Así que vamos a ir a citar el libro de Levítico 20:14 y voy a leer Levítico 20:14. Se los voy a leer de la Biblia del Oso. La Biblia del Oso nos dice, nos está dando el mismo significado en este versículo. Así que no lo voy a leer porque no la han traducido de igual manera. Pero ya he leído yo versiones poquito diferentes a lo que dice en este caso la Torá, o la forma que se ha traducido al español. Número 4. Que la corte pase sentencia de muerte por apedreamiento. Deuteronomio 22:24. Es un mandamiento afirmativo y aplicable solo en Israel. Deuteronomio 22:24 dice: entonces los sacarán a ambos a la puerta de aquella ciudad y los apedrearán con piedras y morirán. La moza porque no dio voces a la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Ha habido también más cuestiones que se han llevado muertos por apedreamiento, pero este es uno de ellos. Ya después, correspectivo como a Shabbat, también tiene su propio castigo. Ya después leeremos en esta parte. De hecho, ya hemos leído acerca de los mandamientos de Shabbat. Número 5. Colgar el cuerpo de uno que ha incurrido en esa penalidad. Deuteronomio 21:22. Afirmativo y aplicable solo en Israel. Cuando en alguno haya pecado de sentencia de muerte por el que haya de morir y le hayas colgado de un madero. ¿Ok? O sea, ¿qué cosa nos recuerda? Aquí un madero trae maldición. La persona que es colgado en un madero es una sentencia de muerte por transgresión al pecado. Entonces, aquel que se ha colgado en un madero aquí en este caso, pues se ha puesto en sentencia de muerte, porque dijo, cuando alguno haya pecado de sentencia de muerte por el que haya de morir y le hayas colgado de un madero. Número 6. Que el cadáver de un criminal ejecutado no permanezca colgado de un árbol toda la noche. Ahora, Deuteronomio 21:23 nos dice un mandamiento negativo aplicable solamente en Israel. Deuteronomio 21:23. No estará su cuerpo por la noche del madero, mas sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldición del poderoso es colgado. O sea, la persona que fue colgado, como acabo yo de repetir anteriormente en el mandamiento anterior, es una gran maldición ser colgado en un madero. Entonces, el mismo versículo aquí en el mandamiento nos está diciendo que no se puede dejar la persona hasta la noche. Por eso, cuando Yeshua murió, los judíos se estaban rápidamente asegurándose de que el juicio en Yeshua fuera rápidamente y en la luz del día. ¿Para qué? Para que tuviera tiempo de morir. Cuando ellos fueron otra vez a los romanos, le dijeron que tenían que hacer morir a aquellos que estaban colgados, porque en la ley, dice, porque en la ley no se nos permite a nosotros dejar a alguien hasta la noche. Mayoritariamente si era en la víspera de Pascua, de Pesaj. Entonces, ¿de dónde agarraron ellos esto? Pues de aquí de la Torá, porque nos está diciendo que la persona que haya muerto colgado en un madero no se puede dejar hasta la noche, mas sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldición del poderoso es colgado, y no contaminarás tu tierra que Adonai tu poderoso te da por heredad. Así que Yeshua, nuestro Mesías, tuvo que haber sido enterrado antes de que el sol se opusiera, o sea, antes de que el sol desapareciera, porque así está el mandato, si no sería un quebrantamiento de la Torah. Número 8. No aceptar rescate de un asesino. Número 35-31. Mandamiento negativo aplicable solo en Israel.
Número 35-31. No matarán precio por vida del asesino, porque está condenado a muerte, mas indefectiblemente morirá. Así que el mandamiento va claro: no tomará precio por la vida de un asesino, porque está condenado a muerte. O sea, en estos casos sería un sobornamiento. La persona que no haya captado bien el mandamiento se lo voy a explicar. Si una persona es condenado a muerte, si la persona fue condenada a muerte y esa misma persona pues tiene mucho dinero y te está ofreciendo, qué sé yo, vamos a ver considerar una buena cantidad, $1,000,000, con tal de que los dejes vivo, sabiendo que la Torá te dice que tiene que pagar con la sentencia de muerte, y aceptar el dinero en rescate de su vida sería una transgresión a la Torá. Sería un favor al rico, pero sería una transgresión al mandamiento divino. Entonces estaría quebrantando la Torá, por la cual misma tú juzgaste que él tiene que morir indefinidamente. Y el momento que se acepta por el rescate dinero, se ha transgredido la Torá, porque no se ha respetado la ley divina, que es la persona tiene que morir porque ya ha sido condenado a muerte. Dice Números 35-31, más indefectiblemente morirá. No aceptar sobornación. Si los países de este mundo llevaran a cabo esta consideración, no hubiera tanto crimen en toda la humanidad. Pero bueno, algo tiene que venir a arreglar cuando venga nuestro Mesías. Y eso es la desobediencia de cada mundo, de cada país. Poner leyes estrictamente observadas de la Torá a todas las naciones. Por eso dice, vendrá a regir las naciones con vara de hierro. Libro de Revelaciones. Número 9. Exiliar a uno que ha cometido homicidio accidental. Número 35-25, afirmativo y aplicable solamente en Israel. Dice el mandato. Yo leo el comentario primero para que tengamos un contexto, y después leo el versículo para que se entienda lo que acabo de decir, o para que entendamos el mandamiento. Y la congregación librará al homicida de mano del pariente del muerto. Número 35-25. Y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el gran sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Entonces, esta persona pues mató a otra persona en accidente. No fue porque quiso, no fue deliberadamente. Fue un accidente. Esta persona, el mandato es que se le tiene que proteger porque no fue intencional. Y el mandato mismo lo dice, hasta que muera el gran sacerdote, o sea, el Cohen Gadol, el cual fue ungido con el aceite santo. Entonces, estos pues no nos vamos nosotros a preocupar mucho en la dispersión, porque de tal manera el mundo sigue las leyes democráticas, no toman consideración de la ley de la Torá, pues no es aplicable para nosotros, sino que esto sería aplicable. Aún no lo hacen en Israel porque no hay teocracia, sino que, vuelvo a repetir, él es democrático. No se llevan a cabo ya estas leyes de la ley de la pena capital. Número 10. Establecer 6 ciudades de refugio para los que cometieron homicidio accidental. Y aquí está el lugar donde se tenían que refugiar. Por eso no nos puede aplicar a nosotros, porque no tenemos tal cosa. Pero aún así, Estados Unidos recibe a muchas personas que vienen huyendo por su vida de otros países, y aquí les da refugio temporal o refugio perpetuo. Y en cierta forma se investiga el caso, y si hay razón pues los dejan aquí, que esto es muy bien llevado a cabo mientras la persona no sea perseguido por su país por otras delincuencias, que ya en estos momentos pues se investigan más a fondo, y si la persona cometió un delito pues no se le deja aquí, sino que se le entrega las leyes de su correspectivo país. Dice el mandamiento número 10, establecer 6 ciudades de refugio para los que cometieron homicidio accidental, Deuteronomio 19:3.
Dice, esto es aplicable solamente en Israel. Te arreglarás el camino y dividirás en 3 partes el término de tu tierra, que Hashem tu poderoso te dará en heredad, y será para que todo homicida se huya ahí. Número 11. No aceptar rescate de un homicida accidental, de modo que se le exima del exilio. Número 35-32, aplicable solamente en Israel. Ni tampoco tomarán precio del que huyó a la ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sacerdote. Ok, si la persona se fue a vivir al lugar donde se le da por temporalmente refugio, pero vamos a decir que a esta persona pues no le gusta el lugar donde se fue por tener temporalmente el refugio, no le gustó y quiere sobornar a las personas que le dieron este lugar de refugio, o que por mandamiento tiene que irse ahí por haber matado a alguien accidentalmente, y dice, yo te voy a pagar para no tenerme que ir ahí hasta que muera el sumo sacerdote, porque también ese es un mandato, tiene que hacerlo. Y por no querer, trata de sobornar a las leyes, también tiene su castigo, y dice, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Tienes que hacer lo que cumpla hasta que muera el sacerdote. Número 12. Decapitar la novia de la manera prescripta en expiación de un homicidio en el camino, cuyo perpetrador permanece sin descubrirse. Esto es para que se lleve a cabo vamos a decir así, para que se diga o se revele una verdad en caso de un juicio, no voy a decir incierto, sino sin tener prueba suficiente. Esto lo vamos a ver más explicado en Deuteronomio 21:4, nos dice así. Y los ancianos que aquella ciudad traerán la becerra a un valle baldío, que nunca haya sido arado ni sembrado, y cortarán la nuca de la becerra allí en el valle, por el caso que no se ha sido resuelto. En este caso ya leía yo la comentación que decía, decapitar a la novia de la manera prescrita en expiación de un homicidio en el camino, cuyo perpetrador permanece sin descubrirse, tiene que llevarse por expiación. Número 13. No arar ni sembrar en el valle rústico, en el que se le rompió el cuello a la novilla en ese lugar. Por eso damos la explicación del comentarista antes de leer, para que sepamos el contexto de lo que está hablando. Deuteronomio 21:4. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra en un valle baldío. De eso está hablando. Que nunca haya sido arado ni sembrado. O sea, porque no se puede sembrar allí. El mandamiento está diciendo que no se puede sembrar allí. Será especialmente para cortar la nuca de la becerra allí en ese valle. 14. Adjudicar a un ladrón que pague compensación. En ciertos casos, sufrir la muerte. Esto lo vamos a encontrar. Daré varias citas para que tengamos el contexto. No voy a leer todas, solamente la leeré, la de Éxodo 22:1. Éxodo 21:16. Primera cita. Segunda cita, Éxodo 21:37. Tercera cita, Éxodo 22:1. Afirmativo, aplicable solo en Israel. Éxodo 21:16 dice, asimismo el que robe una persona y la venda o se halle en sus manos morirá. En Éxodo 22:21, cuando alguno hurte un buey o una oveja y le degüelle o venda, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. ¿Cuál es el comentario? Adjudicar a un ladrón que pague compensación o sufrir la muerte. Las compensaciones, pues, las hemos ya encontrado en Éxodo 22:1. Y en el contexto de Éxodo 21:16 estamos allí que dice, asimismo el que robe una persona y la venda o se halle en sus manos, ¿cuál? Dice después de la coma, morirá. Así que al no regresar estas cosas para atrás, al no dar para la paga, como lo dice la Torah, cuando alguno hurte un buey o oveja y lo degüelle o venda, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4, y si no, pues morirá. Número 15, que el que inflija una herida corporal pague una compensación monetaria. En este versículo vamos a dar poquito explicación. Éxodo 21:18-19 nos dice, afirmativo y aplicable solo en Israel. Además, si alguno riñe y alguno hiere a su prójimo con piedra o con el puño y no muere, pero cae en cama. 21:19. Si se levanta y anda afuera sobre su bastón, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente
le hará satisfacción por lo que estuvo impedido y hará que lo curen. Ahora, en este caso, los jajamins han puesto de que cuando la Torá explica en otro mandamiento, ojo por ojo y diente por diente, se está refiriendo exactamente a lo que hemos leído en este versículo. Que la persona, por ejemplo, que le sacó el ojo a otra persona, no quiere decir que se lo van a sacar para atrás al ojo. Nunca se llevó este caso, nunca se llevó este caso. Tiene que pagar todo lo que lleve para curar y tiene que pagar todo lo que esta persona se le exija para curarse la herida. Ojo por ojo, o sea, pagar todos los gastos, pagar todo y pagar aparte por lo que el error que cometió. En caso de material, o sea, dinero, vacas o qué sé yo. Así es como se ha entendido siempre entre los hermanos de casa de Judá el mandamiento de ojo por ojo y diente por diente. 16. Imponer una penalidad de 50 shekels a un seductor que haya cometido una violación. Se tiene que pagar. Y en otro caso hemos leído que si no, pues tiene que llevarse la persona por cuanto ha cometido el hecho y aparte dar una justificación porque ha avergonzado a los padres. Entonces, se da la paga. Éxodo 22, 15 y 16 nos dice a nosotros este mandamiento afirmativo y aplicable solamente en Israel. Éxodo 22, 16. Y si alguno engaña a una doncella que no esté desposada y duerme con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. 22, 17. Si su padre no quiere dársela, él le pasará plata conforme al dote de las vírgenes. O sea, conforme a los comentarios que ya hemos leído anteriormente. O sea, 50 shekels tenía que darse por tal transgresión en caso de no querer tomar la responsabilidad de lo que hizo. Otra vez, si en estos países que estamos viviendo hoy se llevara a cabo las leyes de la Torá, no hubiera tanto huérfano, tanta persona debajo de los puentes, tantas personas que matan a sus hijos o tantas personas que se hacen abortos y todas estas cuestiones. Si las leyes que dio el Criador, por eso, ¿cómo no creer en la Torá y en la ley de Dios? ¿Cómo decir esto está abolido? Si lo que se está dando aquí es para proteger al ser humano, proteger los hijos de los hombres, proteger el respeto a la humanidad a través de las leyes divinas. Así que tiene que casarse con ella. Es lo que manda la Torá. En Deuteronomio 22, 28. Se tiene que casar con ella y si no, entonces el hombre tiene que dar 50 piezas de plata. Y ella será su mujer por cuanto la humilló. No podrá despedirla en todos sus días. ¿Por qué? Por faltar el respeto a otro ser humano y por no tener respeto a las leyes del Todopoderoso. Número 18. Encontramos el mismo mandato, en este caso, de el respeto a otro ser humano y en no respetar la familia y los padres, considerando las leyes, sino transgrediendo todo lo que enseña la Torá. Y como dice el dicho, pasarse de listo. La paga y aparte encargarse del daño que ha hecho. Número 19. No infligir castigo en Shabbat. Éxodo 35:3. Algunos, dice el comentarista, porque algunos castigos se infligían con fuego.
¿Por qué? Porque el Shabbat nos dice que no tenemos que tener fuego. Éxodo 35:3, no encenderán fuego en todas sus moradas en el día de reposo, el día de Shabbat. Nos dice que no se puede infligir el castigo. El castigo es el castigo y es para no causar más daño, aunque sea Shabbat. 20. Castigar al impío por medio de infligirle latigazos. El impío, en este caso va a decir, pero aquí está diciendo el impío y es aplicable solamente en Israel. ¿Cómo puede ser que en Israel también se le llamen impíos? Pues si nosotros buscamos la palabra impío, el significado que tiene es una persona que no está limpia. En muchas traducciones o en muchas explicaciones, yo he leído que dice que es la persona que no quiere aceptar las leyes del Eterno, que no quiere someterse a las leyes divinas y que rechaza todo lo que tiene que ver con el Todopoderoso. Es una persona impía, una persona que ha conocido y se ha retirado, ha rechazado, no quiere saber nada. Es una persona impía, falto de piedad, porque no es una persona limpia, no es una persona justa. De lo contrario, si estuviese hablando de las naciones, diría un gentil, pero no le está diciendo como tal nombre, sino que está hablando de una persona impía, una persona que no respeta, no quiere saber. Y total, si el castigo viene para una persona impía, quiere decir que esta persona no respeta las leyes del Todopoderoso. Eso es rápido para encontrar para entender el significado, el contexto de la palabra. Así que nos dice el versículo, Deuteronomio 25:3, y por implicación dice, le hará dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hieren con muchos azotes, además de esto sea deshonrado tu hermano delante de tus ojos. ¿Por qué yo explico de que es una persona que no respeta las leyes divinas? Porque a Pablo, cuando se le latiguió, de igual manera a Yeshua, se le castigó por no querer respetar las leyes divinas, entre comillas. Se le fue contado como impío. Por eso él recibió, y él mismo dice, yo he recibido tantos latigazos, en muchas de las ocasiones dice menos uno, he recibido 40 latigazos menos uno. ¿Por qué? Porque esto era el castigo para los impíos, para aquellos que no respetaban la ley. Sigue diciendo la escritura, no exceder el número estatutario de latigazos aplicados a uno que ha incurrido en este castigo. 25:3, y por implicación no golpear a nadie, aplicable solo en Israel, le hará dar 40 azotes, no más, nada más eso. No perdonar al ofensor en cuanto a imponer las penalidades prescriptas sobre uno que ha causado daño, Deuteronomio 19:13, aplicable solo en Israel, un mandamiento negativo, dice Deuteronomio 19:13, no le perdonará tu ojo y quitarás de Israel la culpa por sangre inocente y te irá bien. El comentarista dice, no perdonar al ofensor, o sea, tienes que ponerle los mandamientos por obra a él. Si el mandamiento dice, te hay que dar los latigazos, pues se los vas a dar. Porque también es una obediencia. Si la persona que violó Shabbat dice, bueno, pues el mandamiento dice que tiene que hacer eso, obviamente aplicable solamente en Israel, en la teocracia. Hoy no se lleva a cabo. Se tenía que hacer porque también era un mandato. Número 23. Hacerle un testigo falso en conforme a lo que él propuso hacer, el acusado. Deuteronomio 19:18 nos dice, para entender el mandamiento, y los jueces inquirarán bien
Y si parecer ser aquel castigo falso que testificó falsamente contra su hermano, 19:19, harán a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. ¿Cuál fue el título? Hacerle a un testigo falso conforme a lo que él se propuso hacer. ¿A quién? A su prójimo. Por eso, lea Deuteronomio 19:18 y Deuteronomio 19:19. O sea, allí aplicaría ojo por ojo y diente por diente. No castigar a nadie que haya cometido una ofensa bajo presión. Deuteronomio 22:25 al 26. Dice Deuteronomio 22:25 y 26. Mas si el hombre halló una moza desposada en el campo y la agarra y se echa con ella, morirá solo el hombre que con ella se habrá echado. O sea, este mandamiento está diciendo y nos explica cuando, por ejemplo, cuando las personas de Israel estaban en Egipto, ellos eran obligados a trabajar todos los días. Eran obligados a hacer cosas que en muchas ocasiones la Torah lo prohíbe. Pero nos dice no castigar a nadie que haya cometido ofensa bajo opresión. Ahora, cuando se trata de adoración, ahí tenemos que irnos hasta la muerte. Cuando se trata de que nos obliguen a dar adoración a otro Dios, aquí no se aplica. Aquí no se aplica al que, bueno, pues estoy bajo opresión, tengo que hacerlo. No. Aquí se nos pone a nosotros, o se nos tiene que poner a prueba nuestra fe y nuestra, ahora sí que nuestra fidelidad al Todopoderoso. Un ejemplo lo tenemos en Daniel, otro ejemplo lo tenemos nosotros en Elías. Y la Escritura nos da muchas explicaciones acerca de muchos que se fueron en contra de la Torah por irse a adorar dioses paganos. Desde el tiempo que sacaron a Israel de Egipto empezó con el becerro de oro, no estando bajo ninguna opresión. O sea, en el contexto de adoración. Cuando Aarón hizo el toro, lo hizo por opresión de la gente y porque ellos lo pedían. Pero él nunca se puso a adorar el becerro de oro. Así que, teniendo ya estos ejemplos, vamos a entender que no hay excepción cuando se trata de adorar a un solo Dios. No puede haber dos dioses. Mandamiento 24, con este finalizamos. En este tema nos dice: no castigar a nadie que haya cometido una ofensa bajo presión. Y voy a leer el versículo para finalizar. Mas si el hombre halló, vamos a decir que fue obligada la persona a cometer el pecado, dice, con quien cometió el crimen, porque fue forzado, no se le puede castigar. Pero a quien obligó a esa persona a cometer este crimen, tiene que ser castigado, mas no a la víctima. Y este mandamiento es aplicable, sería aplicable en todo el mundo, pero no hay teocracia. Aplicable solamente en Israel bajo la teocracia. Así que con esto terminamos. Vamos a continuar en el tema 21. Esto va acerca de la profecía, acerca de los profetas falsos y idolatría, idólatras y prácticas de idolatría. Esto quedaría pendiente para el siguiente Shabbat en los 613 mandamientos. Queda de la parte 21 en adelante. Con esto nosotros vamos a cerrar Shabbat. Vamos a hacer las oraciones para despedirnos. Y deseándole a todos ustedes un bonito y un bendecido día de reposo. Que todos ustedes estén en paz, shalom y en armonía con todos sus seres queridos. Y que la pasen bien el resto de este día de Shabbat. Listos porque en unos 2 meses más nos llega Pesaj. Y vamos a ir siempre anunciando. Nosotros lo hacemos bajo el calendario bíblico, o sea, lunar, no calendario civil. Pero se va a ir avisando acerca de las lunas para que nos vayamos nosotros preparando.
Así que vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre eterno, te damos gracias por darnos tus mandamientos, por mostrarnos tu Torah, por enseñarnos a través de ella. Llena nuestro corazón, Padre eterno, de sanidad. Llena nuestro corazón, Padre eterno, de amor para seguirte fielmente y llevar así los mandamientos por obra. Quita nuestro corazón de piedra y darnos un corazón de carne, para que sea un corazón suave y un corazón que sea conforme a tus mandamientos y tus estatutos. Tú has dicho, Padre, en el libro del profeta Ezequiel, que tú nos derramarías bendición del cielo, dándonos tu Santo Espíritu, para que así podamos cumplirlos como es tu santa voluntad. Gracias, Padre eterno, por escogernos como pueblo santo tuyo. Ayúdanos a seguir hacia adelante. Danos fuerza para no pecar en contra tuya y en contra de nuestro prójimo, sino ser un ejemplo de todos los demás, para que ellos también quieran conocerte y quieran ser parte de tu pueblo. Gracias te doy, en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén y amén. Amén. Que el Eterno Padre los bendiga a todos. Shabbat, Shalom, en cualquier lugar que usted se encuentre. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel, Hai. 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 Oda vinu Hai. Oda vinu Hai. Oda vinu, Oda vinu, Oda vinu Hai. Hebenu Shalom Aleichem. Hebenu Shalom Aleichem. Hebenu Shalom Aleichem. Hebenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Que el Eterno los bendiga a todos, queridos hermanos y amigos, donde quiera que usted se encuentre hoy en este bonito Shabbat. Shalom. Shalom.